Hola, pues muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que se esté viendo este video. Yo soy Carlos Gabriel Méndez Loría, alumno en la licenciatura en Ciencias de la Educación de la UBI, y el día de hoy voy a estar presentando lo que es mi proyecto de habilidades docentes, en el cual voy a trabajar en una de las partes del tercer trabajo de investigación que hicimos durante este parcial. En ese tercer trabajo hablamos de las sociedades primitivas, de la pedagogía y educación, la educación en las sociedades antiguas como la China, el Imperio Romano y demás, pero yo solo me voy a centrar en lo que es la educación en las sociedades primitivas. Bien, la educación en las sociedades primitivas se daba de tres distintas formas. Estas son las formas principales o que engloban a todas las demás. La primera era la educación o la enseñanza por experiencia, es decir, que la educación se daba de manera espontánea y también se daba sin querer, sin que uno quisiese siempre aprender. Poniendo un ejemplo, algo que había mencionado antes es con el fuego. Cuando surge el fuego, cuando se crea el fuego, para las sociedades primitivas esto era magia, era algo nuevo, era algo que desconocían. Y siempre tuvo que haber algún curioso que le pasó por la cabeza qué pasa si me acerco o si toco al fuego. Entonces este curioso, acercándose al fuego, se dio cuenta de que empezaba a calentar y se dio cuenta de que también empezaba a sudar. Entonces, al decir ¿qué pasará si yo toco el fuego?, a lo mejor fue que empezó a sentir que se empezó a quemar o que se empezó a arder una parte de su cuerpo, cual sea que haya sido, y se dio cuenta de que si toca el fuego, este se va a hacer daño a sí mismo, y ahí aprendió que no debe de acercarse de esa manera al fuego. El segundo tipo es en relación a cultura o creencias, no necesariamente porque tenían una cultura establecida, de que creían en un dios, creían en otro, sino que de hecho justo de esta manera, con este tipo de creencias, ellos se iban forjando la idea de que tenían algún ser superior que los dominaba y que los castigaba o los beneficiaba dependiendo sus acciones. Con esto me refiero, digamos, pongamos un ejemplo. Durante cierto tiempo en su cultura, en su sociedad, fallece una persona. Durante este lapso de tiempo en el que falleció la persona, se dan cuenta de que empiezan a haber más cultivos, empiezan a haber más lluvias que le favorecen a los cultivos, no sufren sequías o cualquier otro tipo de problemas, y ellos solitos se van generando la idea de que algún ser superior tomó esa muerte de esa persona como para su bien, y por eso mismo les está regresando todo esto al favor de la sociedad. Y es cuando, de cierta manera, podrían surgir los sacrificios, porque ellos decían, bueno, si una persona no muere, seguramente nos va a ir mal, van a haber sequías, nuestros cultivos se van a secar y muchas cosas más. Entonces ahí se empiezan a generar una idea, empiezan a aprender de que, ok, genero esta creencia y me va a traer algo bueno. Y es algo, una tradición que surge, y de cierta manera también es un conocimiento. La tercera forma era de padres a hijos, como sigue sucediendo en la actualidad, y que es algo súper normal. Aquella persona que se había quemado con el fuego hace rato, en un futuro, cuando tuvo hijos, le tuvo que decir no se acerquen al fuego porque el fuego los va a lastimar, los va a quemar. Y estos niños ya no tuvieron que aprender por experiencia, sino que aprendieron de cierta manera por la transmisión de conocimientos de padre a hijo. Y esta educación un poquito más sistematizada de cierta manera, cuando ya empezaron a crecer como sociedades, se dividió en tres ramas principales. La primera rama era la que se enfocaba en aprender a cazar, en salir y ser capaz de capturar un animal que les podría servir como comida, y de hecho ahí se descubre que se pueden utilizar sus pieles para cubrirse y protegerse del frío. Y esta es la primera rama, aprender a cazar. La segunda era la agricultura, que pues básicamente se encargaba de aprender a sembrar, aprender a cosechar, aprovechar los frutos que ellos tenían, aquellos frutos que lograban conseguir. Y la tercera rama en la que ellos aprendían era la alfarería, que se encargaba de la creación de armas que próximamente les iba a servir para cazar. Al estar investigando me di cuenta de que ellos tenían tres métodos de enseñanza. El primer método de enseñanza que ellos utilizaban era la educación práctica.
¿Qué se refiere a la educación práctica? Que no había como tal un libro en el que esté escrito todo aquello conocimiento que las personas de antes habían adquirido, es decir, que no es como hoy en día que nosotros tenemos libros de texto donde podemos obtener información, sino que si querías aprender tenía que surgir de ti primero, y si querías aprender a cazar, pues obviamente tenías que cazar, tenía que nacer de ti esas ganas de aprender a cazar. Que esto se relaciona un poco al punto, a la metodología número 2, que nos dice que ellos confiaban su vida a la comunidad, es decir, de vida para la vida. Como mencioné, si querías aprender a cazar, nadie te va a enseñar a hacerlo. Puede que tengas como algún tipo de acompañante que ya sepa cazar, pero él no te va a decir, tienes que usar el arma así, tienes que usar el lanza así, así vas a cazar, sino que uno mismo, cazando, fallando, errando, tenía que aprender a cazar. Si querías aprender a nadar, te tenías que tirar al agua y aprender a nadar, porque de cierta manera, de esta forma, estás sirviendo a la comunidad, adquiriendo conocimientos y habilidades. Y la tercera metodología es cuando surgen los escribas. Los escribas eran considerados, al estar investigando, eran aquellos que plasmaban cierto conocimiento para que las futuras generaciones lo hagan. Y los escribas se encargaban más de plasmar tradiciones y costumbres de las sociedades. Como mencioné hace un momento, lo de si no sacrificaban a alguien iba a traer repercusiones en un futuro y así. Y en pocas palabras, esto sería todo lo que es la educación en las sociedades primitivas. Fue algo corto, pero supongo que fue fácil de entender porque no es mucha la información, ya que era un punto en la existencia en el que todavía estaba empezando a generarse esas técnicas de conocimiento de lo que es la educación. La educación como tal no se conocía como en un aula de clases, de sentarte a aprender, de que haya un maestro como tal, sino que estos son como que las bases que guiaron a la educación a irse desarrollando. Eso sería todo por mi parte, espero que les haya gustado y que se haya entendido y nos vemos a la próxima. Gracias.